Imagina un juego donde cada movimiento es una vida perdida, donde las piezas no son de madera, sino personas reales. Este no es un tablero de ajedrez común, es el macabro juego de Alexander Pichushkin, un asesino que convirtió las calles de Moscú en su campo de batalla. ¿Qué harías si supieras que un asesino está jugando un macabro juego de ajedrez contigo? Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Alexander Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mytishchi, un suburbio de Moscú, Rusia. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la tragedia. Abandonado por su padre a los 10 meses, fue criado por su madre y su abuela en un pequeño apartamento en un barrio humilde. Pero la vida no fue fácil para el joven Alexander. Desde pequeño, Pichushkin mostró signos de comportamiento antisocial. Era un niño solitario que prefería pasar horas en el parque cerca de su casa, jugando solo o observando a los demás desde lejos. Sin embargo, había algo oscuro en esos momentos de soledad, una fascinación por la muerte que comenzaba a germinar en su mente. Un evento traumático marcó su infancia, una grave lesión en la cabeza tras caer de un columpio. Este accidente afectó su corteza frontal, lo que lo volvió introvertido, agresivo y compulsivo. A medida que crecía, estos rasgos se acentuaban y su mente se llenaba de pensamientos cada vez más oscuros. Pero hubo un momento en su vida en que el ajedrez lo salvó. Su abuelo, una figura clave en su vida, lo sacó de un internado donde sufría bullying y lo introdujo al juego. Pichushkin encontró en el ajedrez una forma de canalizar su agresividad y su mente calculadora. El juego se convirtió en su obsesión, una forma de escapar de la realidad y al mismo tiempo de alimentar su visión fría y despiadada del mundo. Sin embargo, la muerte de su abuelo lo sumió en un abismo, perdió a la única figura que lo había guiado y controlado. Solo y desorientado, Pichushkin comenzó a beber y a dar rienda suelta a sus instintos más oscuros. La vida de Alexander Pichushkin dio un giro oscuro cuando se enamoró de Olga Makshiva, una adolescente de 17 años que vivía en su barrio. Tras varios encuentros, Olga dejó de llamarle para comenzar a salir con otro compañero de clase, Sergei Kozyrev. Este rechazo enfureció a Pichushkin, quien no pudo soportar la idea de perderla. Su frustración y sus carencias afectivas lo llevaron a cometer su primer asesinato en 1992, cuando tenía apenas 18 años. Pichushkin decidió deshacerse de su rival. Fue a la casa de Sergei y tras una acalorada discusión por Olga, lo empujó por la ventana. Sergei cayó al vacío y murió en el acto. Cuando llegaron las autoridades, creyeron que se trataba de un suicidio. El testimonio de Pichushkin lo descartó como sospechoso, por lo que la investigación no avanzó. Sin embargo, años después, tras ser arrestado por 48 asesinatos, Pichushkin recordó aquel momento con una frase escalofriante. Fue como el primer amor, inolvidable. Tras este primer crimen, Pichushkin entró en lo que podríamos llamar un letargo criminal. Desde 1992 hasta el año 2000, no mostró comportamientos agresivos evidentes, incluso se le veía amable y sensible, especialmente con los animales. Pichushkin era un apasionado de las mascotas y su perro se convirtió en su compañero más fiel. De adulto, Alexander Pichushkin llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba como reponedor en un supermercado de Moscú, donde pasaba desapercibido entre sus compañeros. Sin embargo, la muerte de su perro lo sumió en una profunda depresión. Esta pérdida lo llevó a refugiarse en el alcohol y a despertar de nuevo sus tendencias homicidas. Fue entonces cuando el verdadero monstruo dentro de Pichushkin resurgió. Nadie sospechaba que, detrás de esa fachada de hombre común, se escondía una mente perturbada que planeaba su próximo movimiento en un macabro juego.
Para Pichushkin, la vida era como un tablero de ajedrez y cada asesinato una pieza más en su obsesivo plan. Durante esos años, Pichushkin comenzó a llevar un diario donde anotaba sus pensamientos más oscuros. En sus páginas escribía sobre su deseo de matar y su obsesión por superar a otros asesinos en serie, especialmente a Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Pero ¿qué llevó a Pichushkin a convertirse en un asesino en serie? Para entender su obsesión debemos hablar de su predecesor. Chikatilo fue uno de los asesinos en serie más notorios de la Unión Soviética, responsable de la muerte de al menos 52 personas entre 1978 y 1990. Sus víctimas eran principalmente mujeres y niños. Chikatilo no solo mataba, sino que mutilaba y, en muchos casos, practicaba el canibalismo con los cuerpos de sus víctimas. Lo que hacía a Chikatilo especialmente aterrador era su habilidad para evadir a la policía durante más de una década. A pesar de las investigaciones masivas, logró mantenerse un paso adelante, sembrando el terror en la región. Finalmente fue capturado en 1990 y condenado a muerte. Durante su juicio, Chikatilo mostró una falta total de remordimiento, riéndose e insultando a las familias de sus víctimas. Fue ejecutado en 1994, pero su legado de horror quedó grabado en la historia del crimen. Para Alexander Pichushkin, Chikatilo no era solo un asesino, era un rival, un récord que superar, y así el asesino del ajedrez comenzó su propia y macabra partida. Su escenario fue el Parque Vitsevsky, un vasto bosque en el sur de Moscú. Allí, entre los árboles y los senderos solitarios, Pichushkin encontró el lugar perfecto para llevar a cabo sus crímenes, pero no mataba al azar. Cada asesinato era parte de un plan meticuloso, una partida de ajedrez donde él era el jugador y sus víctimas, las piezas. Pichushkin elegía a sus víctimas entre los más vulnerables, alcohólicos, ancianos y drogadictos. Pichushkin se acercaba a ellos con una historia conmovedora, la muerte de su perro. Llorando, les decía que estaba de luto y les pedía que lo acompañaran a la tumba del animal para tomar una copa en su memoria. Esta excusa solo la usaba con hombres, ya que con las mujeres optaba por una estrategia diferente. Intentaba ligar con ellas para conseguir una cita. Una vez que ganaba su confianza y los emborrachaba, los llevaba a una zona apartada del parque. Entonces llegaba el momento del ataque. Pichushkin golpeaba a sus víctimas por la espalda con un martillo, con tal fuerza que a veces el arma quedaba incrustada en sus cráneos. Él mismo lo describió con una frase escalofriante: "Me gusta el sonido de un cráneo partiéndose". Tras los brutales golpes, arrastraba los cuerpos hasta las alcantarillas, donde los abandonaba. Algunas víctimas sobrevivieron y sus testimonios revelaron la ferocidad de sus ataques. Con el tiempo, Pichushkin se volvió más descuidado. Sus crímenes eran cada vez más despiadados y menos planificados, lo que facilitó que la policía encontrara patrones comunes. En 2003, los investigadores comenzaron a sospechar que un solo asesino estaba detrás de los múltiples homicidios en el Parque Vitsevsky. La prensa no tardó en bautizarlo con apodos como el maníaco de Vitsevsky o la bestia de Vitsa. Sin embargo, nadie sabía aún que Pichushkin usaba un tablero de ajedrez para llevar la cuenta de sus víctimas. Una década después, en 2002, el cuerpo de Olga fue encontrado en el Parque Vitsevsky, el mismo lugar donde Pichushkin había asesinado a decenas de personas. Olga no fue la única víctima de su círculo cercano. El 14 de junio de 2006, la desaparición de Marina Moskaleva, una compañera de trabajo de Pichushkin, marcó el principio del fin. Marina dejó una nota a su hijo diciendo que saldría con Alexander esa noche. 2 días después, la policía llegó a su apartamento. Pichushkin no opuso resistencia.
Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron un martillo manchado de sangre y un tablero de ajedrez. Sobre él había 61 monedas pegadas, cada una representando un asesinato. Pichushkin confesó que solo le faltaban 3 para completar su macabro objetivo: 64 víctimas, una por cada casilla del tablero. Sin embargo, solo se pudieron confirmar 48 cadáveres. Los medios lo bautizaron como el asesino del ajedrez. El juicio de Pichushkin comenzó el 10 de septiembre de 2007. Para evitar que los familiares de las víctimas lo lincharan, lo encerraron en un cubículo de cristal. Durante el proceso, Pichushkin no mostró remordimiento. Me sentía como el padre de todas estas personas, ya que fui yo el que les abrió la puerta de otro mundo, declaró. Incluso admitió: no maté a 49, maté a 61. El fiscal de Moscú, Yuri Siomin, lo acusó formalmente de 49 asesinatos y 3 intentos de asesinato. Pichushkin confesó que matar era una obsesión. Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme porque nunca me habría detenido, nunca. El 24 de octubre de 2007, el jurado lo declaró culpable de 48 asesinatos y 3 tentativas. Fue condenado a cadena perpetua, ya que Rusia mantenía una moratoria sobre la pena de muerte desde 1996. Sin embargo, muchos consideraron que la cadena perpetua era un castigo insuficiente para un hombre que afirmó: por mí mismo decidí el destino de 60 personas. Fui juez, acusador y verdugo. La detención y condena de Pichushkin dejó atónitos a sus vecinos. Svetlana Mortiakova, una anciana a quien llamaba tía Sveta, recordaba que Pichushkin era un joven respetuoso y cortés que lloraba cuando un animal moría. Y pensar que durante 40 años viví en el mismo edificio que un maníaco, Zrenia exclamó. Incluso su madre se preguntó cómo podía saber que él se convertiría en tal bestia. Alexander Pichushkin, el asesino del ajedrez, convirtió su obsesión por el juego en un macabro ritual de muerte. Cada víctima fue una pieza más en su tablero, un movimiento calculado en su mente retorcida. Pero ¿qué lleva a alguien a convertir un juego en una pesadilla? ¿Fue el abandono, la soledad o simplemente el deseo de superar a otros en un récord siniestro? Hoy Pichushkin cumple cadena perpetua, encerrado en una celda que parece tan fría como su corazón. Pero su historia nos deja una pregunta inquietante: ¿cuántas piezas más habría movido en su tablero de la muerte si no lo hubieran detenido? El juego ha terminado, por ahora, pero la mente humana sigue siendo el mayor misterio de todos. ¿Qué otros secretos oscuros se esconden detrás de las piezas que aún no hemos descubierto? ¿Tú qué opinas? Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte, así como darle like si aún no lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.